Temas económicos en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? Bienvenido. Vamos a empezar a revisar decisiones que toman nuestros gobernantes y que impactan en nuestros bolsillos. La pandemia COVID-19 ha precipitado al mundo laboral a una crisis, lo ha dicho OIT. Última afirmación previo a este encuentro que tienen hoy vía virtual, donde mandatarios del mundo, dirigentes sindicales están invitados a dialogar sobre el punto. Las líneas maestras del plan de recuperación de Italia les mostraremos en minutos nada más. Y hoy vamos a analizar el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio firmado entre Estados Unidos, Canadá y México, plato fuerte en el encuentro López Obrador-Trump que se da en Estados Unidos en esta jornada. Líderes mundiales hablarán sobre el COVID-19 y el trabajo en una cumbre virtual que hace la OIT. Más de 50 jefes de Estado y de Gobierno, así como dirigentes empresariales y sindicales de todo el mundo, asisten al evento que abarcará todas las regiones. Destacamos, la cumbre constituye la mayor reunión en línea de trabajadores, empleadores y gobiernos hecha hasta ahora. Los participantes abordan efectos económicos y sociales de la pandemia que ha puesto de manifiesto vulnerabilidad de millones de trabajadores y también de empresas. En este mismo ámbito, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, será uno de los varios jefes de Estado que tomarán hoy la palabra en este evento en línea OIT. Alberto Fernández ha sido muy claro con su esquema de trabajo, primero la vida, luego la economía. Va a participar desde la residencia de Olivos por videoconferencia, en esta jornada en la cual también asisten, hemos dicho, mandatarios de todo el continente. Según los organizadores, se esperan discursos centrados en las oportunidades y los desafíos en el mundo laboral generados por el COVID-19. Vamos a recordar que el primer mandatario de Argentina, un día antes de asumir funciones, el 9 de diciembre del año pasado, sostuvo una reunión con el director de la OIT, con Guy Ryder. O sea que ya se conocen, han coincidido también en ese aniversario de la creación de la oficina argentina del organismo, tienen esquemas de trabajo y visiones compartidas. Resta ahora conocer entonces otros temas puntuales, caso financiación, una vez que se encuentre la vacuna, cómo va a ser la disposición y qué nuevas acciones se pueden tomar buscando preservar el trabajo. Con todo eso se preservan las cadenas productivas de nuestros pueblos. Colombia extenderá hasta el 1 de agosto medidas de aislamiento que son cada vez más relajadas, en momentos en los cuales los casos y las muertes por COVID-19 en el país aumentan. En un proceso llamado gradual de reapertura económica, el presidente Duque anunció que los municipios con pocos o ningún caso del coronavirus podrán abrir. Destacamos que el gobierno prevé este año uno de los mayores desempeños económicos en la historia, pero con la flecha para abajo, porque se habla de una caída estimada en 5,5% según el Ministerio de Hacienda. De acuerdo con el último informe OCDE, el país es el único que supera e incluso se acerca al 20% de la tasa de desempleo, según datos de mayo o el último disponible. El DANE, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, dijo que para mayo esta tasa de desempleo fue del 21,4%, siendo las mujeres y niños los más afectados. La tasa de desempleo de la mujer fue de 25,4% y la de los hombres 18,6%. En cuanto a los jóvenes, esta tasa trimestre marzo-mayo fue de 26,6%, en Barranquilla fue de 25,9%. Datos, reitero, por si quieren ampliar, ofrecidos por el DANE. Extender el concepto del aislamiento preventivo obligatorio hasta el 1 de agosto, pero con unas modificaciones que son importantes en lo que tiene que ver con recuperación de vida productiva y también de otros espacios de calidad de vida. En Chile, fabricantes de ataúdes luchan por satisfacer una demanda que va en aumento por el número de fallecidos que hay. Fabricantes de ataúdes están aumentando producción 2 o 3 veces en un intento por mantener el ritmo de la demanda. Hay que señalar que la fábrica de ataúdes Bergut en la capital, en Santiago, normalmente hace 50 ataúdes a la semana, ahora está haciendo más de 100. Chile supera los 300.000 contagios de COVID-19 y más de 6.000 fallecidos
fallecidos. Mientras este sector, el de producción de ataúdes, aumenta su aparato productivo, la economía del país profundiza una caída histórica con un derrumbe del 15,3% en mayo en medio de esta pandemia. El indicador mensual de actividad económica, que representa el 90% del PIB, cayó 15,3%, quinto mes del año. Y los analistas anticipan que las mediciones de junio serán aún más alarmantes. Nosotros, bueno, veníamos preparándonos desde marzo porque sabíamos que se venía difícil la cosa. Y se han hecho dobles turnos, se trabaja hasta las 10 de la noche. La producción de urna tuvimos que aumentarla. Hoy día crecimos en un 120% en producción. Esa es la realidad que vivimos hoy día. Bueno, no podemos rendirnos nosotros, ya no pasa por dinero, ya pasa por la dignidad de las personas que podamos tener el producto nosotros. En Brasil, más allá de las reacciones por Bolsonaro positivo COVID-19, Petrobras anunció un aumento promedio del 5% para la gasolina vendida en sus refinerías a partir de este miércoles, mientras mantiene el precio del diésel en un momento de precios internacionales estables. Precio final para el conductor depende del mercado. Cada estación tiene su propia política de valor sobre la cual se cobran impuestos, costos de operación y mano de obra. La medida anunciada ayer martes es el octavo máximo consecutivo para la gasolina en una tendencia vista desde el 7 de mayo pasado. En comparación con el nivel más bajo del año verificado a fin de abril, el aumento acumulado en el precio de la gasolina supera el 80%, según el monitoreo de datos de Petrobras hecho por Reuters, la agencia de noticias. El canal de noticias de China, CGTN, le realizó una entrevista al expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, quien destacó que el gigante suramericano necesita vínculos más fuertes con China para que Brasil logre un alto grado de industrialización y que China es de gran importancia en términos de tecnología y comercio. Creo que China debe ser tratada por Brasil con mucho cuidado y respeto. No tenemos que apostar por una relación con China solo considerando los productos básicos. Necesitamos apostar por una relación que considere la política y áreas más sofisticadas como tecnología 5G. Creo que Brasil tiene que participar más en el bloque BRICS. Tiene que reforzar nuestra relación con China. China es sin duda el país que va a crecer. Es el que tendrá la mayor economía del mundo y eso significa que Brasil tiene que abandonar su asociación con los Estados Unidos. Pero Brasil no puede privilegiar a un país que no le da ningún privilegio a Brasil. A los estadounidenses no les gusta Brasil. Los estadounidenses tratan a Brasil como una colonia. No tienen ningún respeto por Brasil, por lo que China es importante para nosotros en el punto de vista científico, tecnológico y de productos básicos. Sobre la pandemia por COVID-19, Lula da Silva elogió los esfuerzos de China y enfatizó que Brasil debería haber aprendido del gigante asiático, ya que el conteo nacional de casos COVID-19 de Brasil supera el 1.600.000 y más de 65.000 decesos, según el Ministerio de Salud del país suramericano. A la vuelta de la pausa vamos a ver cómo el oro, considerado tradicionalmente un refugio seguro para la inversión, está en su nivel más alto. Ya le contamos. El precio del oro ha alcanzado su cota máxima desde 2011, superando los $1.800 por onza Troy en el COMEX, la principal bolsa de comercio de futuros de metales con sede en Nueva York. Los fondos de inversión cotizados de oro registraron su séptimo mes consecutivo de flujos positivos, agregando 104 toneladas en junio pasado, lo que equivale a $5.600 millones, según informó el World Gold Council. Desde inicios de este 2020, el precio del metal ya ha aumentado un 19%, lo que representa un incremento de $287 por onza. Muchos banqueros privados apuestan por el metal precioso como cobertura tanto para la inflación como para la deflación.
Los primeros ministros de Italia y Portugal se reunieron en Lisboa este martes. Hicieron hincapié en la urgencia de aprobar un proyecto de recuperación de la Unión Europea. Italia, según pronósticos de la Comisión Europea, sufrirá una contracción de 2 dígitos después de años de lento crecimiento y alta deuda pública. Ayer Conte dijo que Europa necesita moverse rápidamente para abordar la emergencia social y económica del continente. La Comisión Unión Europea propone un fondo de recuperación de 750.000 millones de euros, compuesto principalmente por subvenciones, una propuesta que ha encontrado resistencia por parte de países llamados Frugal Four, Austria, Dinamarca, Países Bajos y Suecia, que se oponen a las subvenciones y que son reacios. Ellos llaman a regalar dinero sin condiciones. Y Costa, quien recibió el lunes al primer ministro español Pedro Sánchez y conversaron sobre el mismo tema, dijo que la visita de Conte fue coordinar posiciones y allanar el camino hacia un acuerdo. Lo que necesitamos ahora es una recuperación económica, no solo de nuestros países, sino de toda Europa. No hay ganadores ni perdedores. No habrá ganadores o perdedores individuales. Ganamos o perdemos por completo. Esto es un hecho sin precedentes. Esta es una crisis sin precedentes. Mi reacción a estas predicciones es que espero que sean una alerta seria para todos nuestros colegas y que todos tengan el consenso de que debemos llegar a Bruselas la próxima semana con el objetivo muy claro de dejar solo Bruselas con un acuerdo cerrado, y que de eso se trata, de estar lo más cerca posible de la propuesta de la Comisión, porque es una propuesta justa, equilibrada e inteligente. Justa y equilibrada. El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, elogió y calificó de revolucionario un decreto de su gobierno que apunta a simplificar la burocracia notoriamente lenta y pesada de este país, con el objetivo de volver a poner en marcha una economía golpeada por el coronavirus. Este decreto finalmente facilita, acelera, digitaliza los procedimientos administrativos, desbloquea las licitaciones públicas y los sitios de construcción. Esta reforma es el trampolín que Italia necesita en este momento. Estamos en medio de una emergencia y este decreto es la condición necesaria para relanzar al país y hacerlo más rápido, más moderno y más competitivo. Hay que destacar que la mayor parte del decreto tiene como objetivo desbloquear la burocracia de Italia, al acelerar las aprobaciones de contratos, permitir que comiencen las obras públicas incluso si se disputan los contratos, y penalizar a los funcionarios públicos que no aprueben las autorizaciones. Al mismo tiempo, al presentar el decreto, Conte indicó que este es el trampolín que necesitaba Italia para hacer que el país sea más moderno y competitivo, particularmente a medida que emerge de la devastación económica producto de la pandemia. La complejidad de la burocracia, la lentitud de la justicia y los pesados reglamentos impositivos son los factores que se suelen citar al explicar por qué Italia generalmente está mal ubicada en las encuestas de competitividad global. TEMEC, plato principal en la mesa que se sirve hoy. López Obrador, Trump en Estados Unidos. Lo analizamos a la vuelta. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inició a primeras horas de esta mañana su visita a Estados Unidos. Si bien hay temas en la agenda bilateral y temas urgentes, el plato principal, según AMLO, es el TEMEC, que entró en vigencia el 1 de julio pasado. Un tratado de libre comercio firmado entre Estados Unidos, Canadá y México. El TEMEC no es más que una versión actualizada del viejo Telecán,
que estaba vigente desde 1994 y que se comenzó a renegociar en 2017 a exigencias de Donald Trump, quien lo calificó de desastre. Las tres partes aseguran que es un buen trato para los ciudadanos de esa región, donde habitan unas 500 millones de personas y donde se mueve anualmente más de $1 billón por concepto de transacciones comerciales en medio de un escenario normal. Hoy, en tiempos de pandemia, la situación es otra. Los movimientos no esenciales entre los tres países están prohibidos hasta el 21 de julio para frenar la propagación del coronavirus, aunque la circulación de bienes se mantiene. Pero el FMI pronostica fuertes contracciones del PIB para este año, menos 8% en Estados Unidos, menos 10,5% en México y menos 8,4% en Canadá. En medio de esta coyuntura, los tres países apuestan a la implementación del nuevo pacto para sortear las dificultades. El TEMEC modifica las reglas de origen de la industria automotriz. El 75% de la producción debe tener insumos norteamericanos. Entre el 40 y el 45% debe ser fabricado por operarios que ganen al menos $16 por hora. Y el 70% del acero y aluminio de un vehículo debe ser norteamericano. Además, incluye disposiciones sobre comercio electrónico, protecciones a la propiedad intelectual. Incluso para cerrar el acuerdo, Canadá debió ceder en el sistema de cuotas para la leche, que abre el mercado a los productos estadounidenses con un aproximado de $16,000 millones. Pese al revés, Canadá logró preservar el sistema del TLCAN de solución de conflictos entre los socios que Estados Unidos quería modificar. El nuevo pacto incluye un capítulo ambiental, así como una cláusula que permite revisar el acuerdo cada 6 años. ¿Qué es lo nuevo y qué es lo viejo en este caso? Es lo que vamos a revisar en este momento, porque ahí vamos a ver las diferencias claves de este pacto. Cuando hablamos de reglas de origen en industria automotriz, un sector clave entre estos tres actores económicos, el Telecam indicaba que para estar libre de aranceles, 62,5% de las piezas de un vehículo debían fabricarse al menos en uno de estos tres países. El TEMEC aumentó este requerimiento del 62,5% al 75%. En cuanto a era digital, a diferencia del Telecam, el TEMEC incluye un capítulo sobre comercio digital que lleva beneficios puntuales para el sector tecnológico de Estados Unidos, porque prohíbe que Canadá y México obligan a las empresas estadounidenses a almacenar sus datos en servidores ubicados en sus territorios. Garantiza asimismo a las compañías estadounidenses que no podrán ser demandadas en Canadá y México por el contenido que aparece en sus plataformas. Y si hablamos de una cláusula llamada crepuscular, a diferencia del Telecam, el TEMEC propone un tiempo de duración del acuerdo de 16 años, al tiempo que habla de un periodo de revisión que se hará cada 6 años. La entrada en vigencia del pacto deleita a los inversores financieros, pero mientras estos gozan, sectores sociales, especialmente desde México, ven disipadas sus esperanzas de poner fin a un acuerdo que más que beneficios ha traído penurias, pues desde su entrada en vigor en México se dispararon las privatizaciones, se eliminaron diversas instituciones sociales, muchas regiones han sufrido problemas de pobreza, marginación y desigualdad debido a los efectos de las libres fuerzas del mercado y el panorama de la globalización. No se generaron los niveles de empleo ni se produjo una mejora en el bienestar socioeconómico como se prometió. Las ganancias se concentran en pocas manos, aprovechadas por grandes empresas transnacionales y nacionales. Incluso en materia de alimentos, México sale perdiendo, pues se ha generado una dependencia de sus importaciones y mayores precios al consumidor final. México importa más del 45% de los alimentos que consume, pese a ser reconocido en el pasado como uno de los principales países productores de México. En la actualidad, cubre su demanda con el cereal importado desde Estados Unidos. ¿Qué pasa si revisamos la letra chica de este acuerdo? Bueno, vamos a tener una conclusión. México pierde y, por ende, pierden sus ciudadanos, los que están viviendo dentro del país y los que están fuera.
Para nadie es un secreto que cuando se pactan grandes alianzas comerciales, quienes salen ganando siempre son las multinacionales. Aunque sea vendido como un trato mejor, el TEMEC no es la excepción. Un ejemplo de ello es lo siguiente. El tratado que quedó activo este 1 de julio en el área farmacéutica extiende a 10 años el plazo que otorga el monopolio a una empresa sobre la patente que registre de desarrollos biotecnológicos, ya sea por medicinas o tratamientos. ¿Qué quiere decir esto? Que se prohíbe de lleno por una década la duplicación de estos avances a costos más bajos, que en algunos países de nuestra América llevan por nombres genéricos. Para que se tenga una idea de quién se beneficia con esto, importante es revisar las cláusulas vigentes actualmente. En México la exclusividad farmacéutica está garantizada por 5 años. En Canadá este plazo es de 8 años y en Estados Unidos es de 12. Además, el TEMEC pide que México modifique sus leyes respecto al uso de semillas, obligándolo a adoptar una legislación internacional sobre la llamada protección de obtenciones vegetales, que data del año 1991 y que está hecha a medida de los intereses económicos de unos pocos, porque privatiza las semillas al impedir el libre intercambio entre los productores, que deberán pagar patentes y regalías a quienes registren como propias las diversas variedades de vegetales. Además, entierra el uso propio de semillas, que es una práctica ancestral donde los campesinos guardan algunas semillas de la cosecha actual para que sirvan de base para la siguiente. Quienes incumplan las reglas serán sancionados con penas que incluyen multas, así como la destrucción de las cosechas y cárcel para los que reincidan en el delito. Ese ya es un punto que amerita un capítulo aparte, el tema de las semillas, el uso y el abuso de leyes y de burocracias que hay en contra de campesinos, que lo que han hecho a lo largo de los años, toda la vida, lo que hicieron sus ancestros, hoy se ve forzado a una nueva toma de decisión. Se lo prometo, para próximos programas. Gracias a todos.